Hola, 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 ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los factores humanos y elementos físicos de la seguridad vial. A la hora de conducir nos encontramos obviamente con un sinfín de riesgos que se pueden encontrar en la vía o por factores externos, razón por la cual los vehículos deben contener unos sistemas que permitan salvaguardar la vida cuando ocurren algunos accidentes. Esta es la razón por la cual se habla de elementos físicos de la seguridad vial, y actualmente estos se pueden, digamos que, clasificar de dos maneras. Tenemos por un lado, y en color azul, la seguridad vial pasiva, obviamente, y por otro lado la seguridad vial activa en amarillo. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de estos elementos y cómo estos elementos se interrelacionan con el factor humano, que obviamente es el factor fundamental, ya que somos nosotros los seres humanos quienes nos encargamos de controlar o direccionar el movimiento de los vehículos en la vía. Entonces toda la responsabilidad obviamente cae sobre el factor humano. Listo. En azul, como dijimos, tenemos los elementos físicos de la seguridad vial pasiva. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con elementos físicos de la seguridad vial pasiva? ¿Qué es la seguridad vial pasiva? Aquí tenemos que se define como el conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos y demás elementos del tráfico que intervienen durante y después de un accidente. Ojo, dice, se define como el conjunto de acciones, ojo, acciones y elementos de seguridad de los vehículos y también obviamente elementos del tráfico que intervienen durante y después de un accidente. El objetivo fundamental es reducir las consecuencias, es decir, las lesiones sufridas por los ocupantes, los peatones, los ciclistas, entre otros. Y obviamente esto lo podemos ver reflejado en la vía, en el vehículo y obviamente en el ser humano, que son los factores que se interrelacionan constantemente con estos elementos de la seguridad vial. Entonces, ya sabemos y repetimos obviamente que la seguridad vial pasiva hace referencia a los elementos de seguridad de los vehículos que intervienen durante y después del accidente. Quédense con ese concepto. Pasivo son los elementos de seguridad durante y después de un accidente. Y para el caso de los factores que intervienen constantemente en la vía tenemos las dobles viondas, las pistas auxiliares de frenado, los muros especializados de impacto, etc. Es decir, es todo aquello en la vía que me va a proporcionar seguridad durante y después de un accidente, ¿ok? Para el caso del vehículo, bueno, pues obviamente estará integrada por todos aquellos elementos que nos proporcionan protección física durante y después del accidente. En este caso tenemos, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el reposacabezas, el airbag, el sistema de retención infantil, el paragolpes y especialmente los diseñados recientemente para minimizar los daños a los peatones atropellados, deformación controlada de la carrocería y refuerzos para que el habitáculo no se deforme, es decir, barras laterales, antihueco, etc. Tenemos formas redondeadas de las carrocerías, evitando aristas, esto obviamente pensando principalmente en posibles atropellos de peatones y ciclistas, acolchamientos interiores del habitáculo, etc. Es decir, es todo aquello que me está proporcionando seguridad antes de que ocurra el accidente y después de que ocurra, ¿ok? Y obviamente para el caso de la seguridad vial pasiva
no se nos puede olvidar el factor humano, que obviamente dependerá de la voluntad por parte del conductor de llevar puesto o de recordar lo que tiene a su disposición con los elementos de seguridad en general. Solo por poner un ejemplo, aquí tenemos el simple hecho de usar el casco o un cinturón de seguridad puede considerarse la principal acción de seguridad vial pasiva. ¿Ok? Listo, espero que haya quedado claro esta parte de seguridad vial pasiva. Entonces, es lo que me brinda seguridad antes y después del accidente. Ahora vamos a analizar cuál es la diferencia entre seguridad vial pasiva y la activa. Para el caso de la activa y en amarillo encontramos que son aquellos que tienen como objetivo evitar que se produzca el accidente. Ok, aquí tenemos evitar que se produzca el accidente. Y aquí teníamos que intervienen durante y después de un accidente. Es decir que en esta ya no tiene cabida el después del accidente. Porque aquí es evitar que se produzca el accidente. Pero bueno, vamos a entender un poco mejor esta seguridad vial activa. Encontramos obviamente los factores que constantemente se relacionan cuando se está en la vía. Y tenemos lo siguiente. Para el caso de las carreteras, por sus características serán todos aquellos elementos incorporados a la vía que evitan que se produzcan accidentes. Por ejemplo, bandas sonoras, pasos de peatones elevados, peraltes de las curvas, distintos tipos de aglomerado, asfalto, etcétera, con alta adherencia, señalización adecuada, todas las señales de tránsito, ya que esto obviamente evitará en gran medida que se produzca el accidente. O sea, una vez ocurrido el accidente, ya no tiene cabida el elemento de seguridad vial activa, es decir, algo que está constantemente previniendo que se produzca el accidente. En cambio acá es durante el accidente, es decir, yo me choco o hay una colisión con otro vehículo, durante ese momento actúa la seguridad vial pasiva, porque es en ese preciso momento que yo puedo activar, por ejemplo, si es el caso del vehículo, el frenado puede ser, etcétera, o se activen estos mecanismos de seguridad. En cambio aquí, una vez haya ocurrido el accidente, ya no hay cabida en ninguno de estos elementos. ¿Ok? Perdón, el freno hace parte de la seguridad vial activa, porque obviamente evita que se produzca el accidente. ¿Ok? Entonces, para el caso del vehículo, comprende todos aquellos elementos mecánicos de los que dispone el vehículo: frenos, alumbrado, neumáticos, dirección asistida, control electrónico de estabilidad, avisadores de cambio de carril, espejos retrovisores, etcétera. Y obviamente el factor humano, que son aquellos que dependen de la voluntad de las personas, es decir, que la persona reconozca que es un usuario en la vía y que debe velar por el respeto de las normas de tránsito, todo lo que tiene que ver con educación vial, comportamientos viales seguros y en general ser un ejemplo de buenas conductas para los demás usuarios. Entonces, recapitulando este video, tenemos que la seguridad vial hace referencia al cuidado a la preservación de la vida en las vías y que existen ciertos elementos físicos que nos ayudan a preservarla. Obviamente estos elementos físicos dependen del vehículo que se esté manejando en ese momento. Pueden ser ciclas, pueden ser motos o incluso pueden ser los automóviles. Y dentro de esos elementos físicos se dividen en dos:
o se categorizan en dos: la pasiva y la seguridad vial activa. La activa solamente tiene cabida para evitar que se produzca el accidente. Después del accidente no se puede hablar de seguridad vial activa. Y la seguridad vial pasiva es durante y después del accidente. Es decir, es ese mecanismo de emergencia al que ocurren cuando ya hay una colisión, un accidente en el lugar de los hechos. Pues bien, muchachos, gracias si has llegado hasta acá. Espero que la información haya sido de su total agrado. Los invito obviamente a que se suscriban, le den un like, compartan el video, así llega a más personas y me ayudan a crecer un poco más. No siendo más, me despido sin antes obviamente darle las gracias a los compañeros que hicieron parte de este trabajo: Camila Vargas, Luz Guerrero, Rodrigo Riaño, y a nuestro docente, el ingeniero magíster Julián Rodríguez Quintero, en la asignatura de seguridad vial de la Universidad del Magdalena para el periodo 2022, quienes nos proporcionan toda la información acerca de estos temas tan importantes para el cuidado y la preservación de la vida en las vías. Es un honor para mí haber estado un rato con ustedes y me despido como siempre deseándoles las mejores de las bendiciones. Dios los guarde, Dios los cuide. Chao, chao.